recuerda el lema de este año? Estoy en Cristo. ¿Y quién lo puso usted en Cristo? Dios. ¿Cómo dice el texto lema? El texto, ¿recuerda dónde está el texto lema? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Así que estoy en Cristo y permanezco en Él. Vamos a seguir los mensajes de esta semana. Desde el principio de año hemos estado hablando acerca de la vida victoriosa. Hace unas 5 o 6 semanas hemos empezado a predicar acerca de la expresión de la vida victoriosa. Nosotros tenemos la vida victoriosa, ¿verdad, mi hermano Ronald? La vida victoriosa es Cristo, que viene a morar a nosotros. Pero la vida victoriosa es necesario expresarla. Por eso estudiamos hace 3 o 4 semanas la familia de Dios para expresar la vida. Cómo Dios se tomó una familia. La familia de Dios es la iglesia. Y la función número 1 de la iglesia es expresar la vida. Expresar la vida de Dios. También vimos hace 2 o 3 semanas la necesidad de que las vidas individuales de nosotros se conviertan diariamente, que vivamos como un altar, para que cada uno de nosotros personalmente también pueda expresar la vida. Y hace 2 o 3 semanas hemos comenzado a predicar acerca de la obra de Dios en la expresión de la vida. Cómo Dios empieza a renovarnos para que la vida del Hijo que ha puesto en nosotros pueda ser expresada. La vida del Hijo ha sido puesta en muchos de ustedes hace mucho tiempo. Pero por determinadas razones pareciera que la vida del Hijo no se expresa de la vida de usted. Dios tiene en cuenta eso. Y todo el trabajo que Dios hará tiene que ver mucho con eso. Dios obrará para renovarnos. Hace 2 semanas predicamos acerca de lo que la palabra de Dios hace. Cuando Dios revela su palabra y revela su voluntad, como esa voluntad dentro de nosotros, la palabra revelada, comienza a renovarnos interiormente para que la vida pueda ser expresada. También hablamos cómo el Señor lo hace y renueva nuestra vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una obra, es un obrar de Dios en nosotros para que la vida del Hijo pueda ser revelada. Y también cómo ese Espíritu de Dios se mezcla con nuestro espíritu y también va renovando nuestra manera de pensar. Y todo eso con el objetivo de que la vida del Hijo pueda ser revelada. Recuerden que por creación Dios nos creó a nosotros ¿para qué? Para revelarle a Él. Por eso nos creó a imagen y semejanza, para que le revelemos y para que nosotros le representemos y gobernemos sobre la tierra. Al mismo tiempo, son las criaturas de Dios que se convierten en hijos los que el Señor usará para derrotar al enemigo. Así que por creación, Dios necesita revelar esa vida del Hijo, por eso necesita renovarnos. La renovación, decíamos hace unos días, es el proceso de Dios. La renovación es un proceso. Siempre queremos comparar la renovación con la creación. La creación, aunque a usted le parezca demorada, fue un proceso muy rápido. ¿En cuántos días creó Dios al hombre? Al hombre en 6, ¿no? Al 6.º día lo creó. Lo creó en un día, dice mi hermana. Es verdad, hermano, los 5 anteriores no trabajó en crear al hombre. Al hombre lo creó en un día, en el 6.º. Amén. Pero lleva 5.780 años renovando. La creación fue muy rápida. La renovación va a tardar tiempo, ha tardado tiempo. También usted puede verlo en su vida. Pero lo importante es que usted esté seguro en su vida de que usted está siendo renovado. Muchas veces nosotros hablamos de la manera en que Dios nos cambia. Yo quiero decirle que usted empieza a cambiar su manera de hablar, porque en realidad la vida de ninguno de nosotros Dios la va a cambiar. Recuerden, la vida de nosotros no tiene arreglo. A ver.
¿Estamos de acuerdo? La vida de nosotros no tiene arreglo. Por eso fue que Él hizo algo maravilloso. El único destino de nuestra vida, ¿cuál es? La muerte, la cruz. Por eso es que el Señor viene y pone la vida del Hijo en nosotros. Todo el trato de Dios es con la vida de su Hijo. Con la vida nuestra lo que quiere es ponerle fin. Y ese es el proceso de renovación. Dios estará renovándolos y renovándolos y renovando hasta que no haya tinieblas en nuestras vidas. Y entonces el plan y el proyecto de vida que Dios tiene pueda ser llevado a cabo. Dios tiene un proyecto de vida, por eso nos creó. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos problemas con el proyecto de vida. Nosotros cada uno tenemos un proyecto de vida. Y entonces el proyecto de vida de Dios a mí me va a dar tortícolis, porque hermanos se ponen muy allá y mis hermanos se ponen muy allá. Pero bueno, no hay problema, habrá que mirar como miramos. Entonces, mi hermana Flavia, Dios tiene un proyecto de vida. ¿Verdad, mi hermano Armando? Amén. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos un proyecto de vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué necesita hacer? Negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Abandonar su proyecto de vida y todo lo que tiene que ver con su proyecto de vida. Tomar la cruz cada día. Porque para que usted pueda abandonar su proyecto de vida necesita de camino mantenerlo en la cruz. Porque ese proyecto de vida suyo, hermano, sus opiniones, sus sueños, sus preferencias son tan duras de arrancar del corazón que por eso necesitamos todos los días la muerte, para que entonces al final podamos seguir al Señor y el anhelo de nuestro corazón sea que el proyecto de vida de Dios se establezca en nosotros. Usted puede decir que usted ha madurado y que usted está creciendo en Cristo. Verla, qué bueno verla. Cuando el proyecto de vida de Dios se ha convertido en el sueño suyo. Y le voy a asegurar algo: su vida de oración va a cambiar. Se acabó el pidigüeño. Porque ahora en adelante a usted le interesa solo una cosa. ¿Sabe cuál es? El proyecto de vida de Dios se cumple en mi vida. Entonces ahora la mente suya ha sido inundada con la voluntad de Dios. Y usted nunca más caminará igual. Entonces es importante que entendamos esa necesidad de renovación. Todo lo que Dios hace para renovarnos tiene que ver con el reino. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el reino. No es para darnos una vida mejor. Todas las religiones predican una vida mejor. Todas las falsas creencias predican una vida mejor. El cristianismo no es así, aunque nos hemos llenado de eso. En realidad el cristianismo lo que enseña es que es la vida del Hijo puesta en nosotros. No hablamos de una vida mejor o peor. Entendemos que la vida del Hijo es un nivel superior a lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos amados, mucho menos que podamos alcanzar esa vida mejor por automejoramiento. Ninguno de ustedes puede renovarse lo suficiente. Es más, muchos de ustedes han intentado renovarse lo suficiente. Han intentado a través de los años renovarse para descubrir ¿qué? Lo que mi hermana Elena ha descubierto. Que su corazón, y no quiero hablar de ella porque ella fue la única que habló, su corazón es un culebrero. Pero algunos que no hablan, su corazón es también un culebrero. Entonces todo el esfuerzo de usted por renovarse usted mismo, ¿de qué ha servido? Y no servirá de nada. Así que todo es en mirar al reino. Vamos a ir al tercer mensaje. Todo esto era solo introducción. Renovados para que podamos expresar la vida. Si nosotros no somos renovados, la vida del Hijo que está en nosotros no puede expresarse. Y entonces los sueños que usted tiene como hijo de Dios no se podrán cumplir nunca. Usted siempre se sentirá mal.
El Hijo de Dios, hermano, que verdaderamente Hijo de Dios y fue tomado por Dios, solo encontrará satisfacción en el corazón cuando el propósito de Dios se esté cumpliendo. Es algo milagroso que ahora empiezas a encontrar una satisfacción plena cuando el propósito de Dios y no tu propósito se está cumpliendo en tu vida. Entonces, vamos a usar como texto clave el mismo. Dios tiene una meta. Y es bueno que usted piense en la meta de Dios. Si yo le pregunto, alguien le pregunta cuál es la meta de Dios, ¿usted sabe qué decirle? Los cristianos tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre cuando se levante razón de nuestra fe. Hoy sale cualquiera y empieza a decirle que la meta de Dios, a ver, empieza a dar dinero porque la meta de Dios es que usted tenga casas y todo eso es mentira, hermano. Que la meta de Dios es que usted sea primer ministro, eso es mentira. Dios tiene una sola meta. Una sola meta. Producir de la vieja creación una nueva creación. Todo el asunto tiene que ver con la nueva creación. ¿Quién es la nueva creación? Es el segundo Adán. La meta de Dios es producir a Cristo en nosotros. Dios no tiene otra meta. Es producir a Cristo en nosotros. Dios toma mucho tiempo para llevar a su pueblo por ese proceso. Ya lo vimos. Un día para crear al hombre. Lleva 6.000 años tratando de renovarlo para producir esa nueva creación. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios hará, todo lo que Dios permitirá en la vida de usted, si usted es un hijo de Dios, tiene una sola meta: producir la nueva creación. Ya no hay en el Señor ni circunciso ni incircunciso. Lo que hay es la nueva creación, la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Dios ha usado y usa 4 dispensaciones. Esto todavía es de la semana pasada. ¿Usted la recuerda, las 4 dispensaciones? Primeramente el hombre pasó por la etapa de los patriarcas, muy bien, y después la dispensación de la ley. Recuerda, el mundo fue gobernado por la ley. Después la dispensación de nosotros. ¿Cuál es la dispensación en la que estamos hoy? La dispensación de la gracia. Y la semana pasada vimos cuántas cosas maravillosas han habido en la dispensación de la gracia. Y después vendrá la dispensación del reino milenial. El reino milenial como una muestra de lo que será el reino eterno y final. Así que, hermanos amados, al ser renovado, regenerado, usted fue hecho una nueva creación. Algunos de nosotros ya tenemos que comprender esto. Ya hemos sido hechos una nueva creación. A ver, si alguno está en Cristo, usted está en Cristo, usted es una nueva creación. ¿Sí o no? ¿Amén? Esa es la posición que tenemos. Pero del dicho al trecho, del dicho al qué? Del dicho al hecho, usted es una nueva creación. ¿Sí o no? ¿Vive usted como una nueva creación? Pueden decir todos sus hijos, sus familiares cercanos, porque los de afuera a veces dicen que sí. Los que lo ven usted todos los días, que usted vive como una nueva creación. Somos una nueva creación, pero nuestra posición muchas veces no responde a la realidad. ¿Cuándo un cristiano ha madurado? Cuando la realidad se iguala a la posición. Soy una nueva criatura, amén. Eso dice la palabra. Y yo estoy viviendo como una nueva criatura. Y mi realidad se iguala a mi posición. Entonces hablamos de alguien que está alcanzando y ha alcanzado madurez. Eso es importante tenerlo en cuenta. En la vida diaria a veces no somos tan nuevos, porque no expresamos la naturaleza, ni la apariencia, ni tenemos la expresión de Cristo en nuestra vida. Nuestra vida es en parte, muchas veces, por ahí lo dijo hermana Gladys, a veces sí, a veces no. A veces es nueva creación, pero a veces lo que se manifiesta es lo peor de la vieja creación. Hermanos, decía el apóstol Pablo a la iglesia,
esto no debe ser así. Yo no sé quién tradujo eso, pero yo lo hubiera traducido, esto no tiene que ser así. Esto no es aceptable delante de Dios. El cristianismo manchado y prostituido por el que hemos pasado por 2000 años nos ha enseñado que eso es normal. No te preocupes, hermano. Lo que tú tienes que hacer es sembrar para el reino y todo va a estar bien contigo. Eso es mentira, hermano. En el reino, la Biblia tiene dos grandes listas de gente que no entrará en el reino. Nosotros no podemos seguir diciendo que ser un ladrón, bueno, hermanito, se te va a quitar poquito a poco. Por favor, que ser un maldiciente, que ser un afeminado. La Biblia dice, no entrarán en el reino. Nosotros no podemos seguir pasándole la mano a las cosas que la Biblia es bien clara. Esta semana salió publicada una encuesta de miedo. De miedo, horrible. Están tratando de ver el pensamiento de los Estados Unidos acerca del apoyo que hay dentro de los Estados Unidos al movimiento homosexual. Ustedes saben que estos días se celebraba un día famoso de ellos por esto. Sí. En Madrid hay una alcaldesa que es una hija del diablo y hizo la fiesta más grande que se puede hacer a través de estos tiempos. Denle la bienvenida a mis hermanos que andaban por Madrid, por la Europa, los santos. Espero que ahora pasen por un proceso de desintoxicación. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿dónde iba cuando me interrumpió la hermana con los 2 millones? Ok, la encuesta era así. ¿Cómo está aceptándose en los Estados Unidos el movimiento homosexual y esa historia? En este momento hay un proceso se ha detenido en los Estados Unidos la aceptación que no pasó en los 8 años del gobierno anterior. Pero hay un solo grupo donde la aceptación del movimiento homosexual se subió un 15%. Un solo grupo. ¿Sabe cuál es él? Los que dicen ser cristianos. ¿A quién encuestaron? Yo no lo sé. Pero estoy seguro que todo el que responda que sí a eso no es iglesia de Cristo. No lo es. Aunque se llame cristiano. Pero fue el único grupo, los que se llaman cristianos, donde subió la aceptación un 15%, no fue 1%, no fue 2%, fue 15%. Claro, no tengo dudas para decir que esa no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo no puede aceptar lo que la cabeza rechaza. Entonces es importante que entendamos la necesidad de renovación. Nosotros nacimos en la vieja creación y hemos estado viviendo años con ese viejo hábito. Déjenme hablarle un poquito del viejo hábito. El viejo hábito no se refiere solamente a lo malo. A ver, hermano, la mayoría de nosotros rechazamos las cosas malas. Es más, cuando caemos en ellas, sentimos rápidamente la reprensión del Espíritu Santo que nos llama a confesión. ¿Sabe dónde nosotros tenemos problemas? Es que llevamos muchos años en este caminar rumbo a la Nueva Jerusalén y no acabamos de entender que en nosotros no solamente hay cosas malas que son un hábito viejo, sino que hay muchas cosas que consideramos buenas que necesitan también ser echadas de nosotros. En el proceso de madurez, en la renovación, usted entenderá que hay cosas que usted considera buenas, pero que delante del Señor son cosas malas. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Yo oigo hermano, yo desde pequeño he sido una persona honesta. Eso es mentira. Total y absolutamente. Yo siempre he sido una persona bien quedada, bondadosa. Eso es mentira.
Además, si tú has sido bondadosa, tiene que ver con tu vieja creación, ¿verdad que sí? No tiene nada que ver de la obra de Cristo en tu vida. Entonces, todo lo que no venga de la obra de Cristo en nuestras vidas es viejo hábito. Lo único que es hábito nuevo en nuestras vidas es lo que viene a nosotros por la vida de Cristo que se ha depositado en nosotros. Nosotros tenemos que ser deshechos en este caminar de las cosas malas, como también de las cosas que consideramos buenas, porque todas esas se volverán un estorbo y al final terminarán dándole la gloria a usted y robándole la gloria a Dios. Así que, hermanos amados, necesitamos recordar eso. Todo lo que somos en nuestra constitución natural es parte de ese viejo hábito, de vieja creación. Si usted era una persona callada, amigable, yo soy una persona que tengo muchos amigos, a lo mejor ahora en la nueva creación no necesitas eso, ¿sabes? Necesitas ser más callado. Pastor, yo soy una persona muy abierta, yo soy muy hablador. Pastor, yo lo siento, yo he sido muy callado, pero ahora necesitas que hables por Cristo, ¿sabes? Entonces, en la nueva creación ya no te necesitan callado. La nueva creación necesita que tú te atrevas a permitir que Cristo hable a través de ti. Están viendo cómo la vieja creación choca siempre con la nueva creación. Tanto lo uno como lo otro son vieja creación. Entonces, ¿qué hará el Señor con nosotros? ¿Qué hará el Señor para deshacer ese viejo hábito de nosotros? ¿Qué hará el Señor para renovarnos? Ya hemos visto algunas cosas que hace. Hemos visto cómo usa la palabra, hemos visto cómo usa el Espíritu Santo, hemos visto la pasada semana cómo Dios usa los sufrimientos. ¿Amén? ¿Lo recuerdan? Cómo Dios usa los sufrimientos. Él no quiere la vieja creación. De eso puede estar convencido. La vieja creación tiene que llegar a su fin. Y mientras más rápido la vieja creación llegue a su fin, entonces usted está llegando al proceso de madurez. Tiene que llegar a su fin. La vieja creación de sus escogidos, Él hará una nueva creación. Este es el proceso de Dios. ¿Por qué decimos de sus escogidos? Efesios 1, 4 y 5 dice que Él nos escogió a nosotros antes. Amén. Nos escogió para hacer de nosotros esa nueva creación. Él tiene que fabricar, tiene que hacer una nueva creación. ¿Dónde comienza la nueva creación entonces? ¿Cómo Dios lo hace? ¿Dónde comienza? No paso de aquí si usted no responde. ¿Cuál es el primer paso de Dios para hacernos una nueva creación? Arrepentimiento. El primer paso de Dios para hacernos una nueva creación. Regenerarnos. Salvarnos. La salvación. Hermano, yo quisiera que usted se llevara esto profundamente guardado en su corazón. La salvación, ¿cómo se conoce? No es el fin del proceso de Dios. Le hemos dicho a la gente, ora conmigo, tú eres salvo, repite conmigo esta oración y ya. Eso es un poquito de la verdad. Muy chiquitito. En primer lugar, si la persona no oró con una profunda convicción, movido por el Espíritu Santo, no hay nada, no hay salvación. Porque el único que puede engendrar hijos, ¿quién es? El Padre. Nosotros no podemos engendrar. Entonces la regeneración es nada más el primer paso. La regeneración nos saca del reino de las tinieblas y nos pone ahora en el reino de la luz. Pero ahí en adelante comienza en nosotros un proceso de renovación. Muchos cristianos se quedó allí. La mayoría del cristianismo se queda en la salvación. Pero no entiende que el Señor tiene que venir y renovar lo que era salvado para que esté listo. ¿Para qué? Para entrar. Por eso Jesús, hablando con Nicodemo, le dicen en Juan 3:3, solo los que nacen de nuevo verán el reino. Pero en el versículo 5 le dice, solo los que nacen del agua y del Espíritu entrarán en el reino de Dios. Tenemos que pasar por un proceso de renovación con mira al reino. Jesús ha de casar a su esposa, Dios ha de casar a Cristo con su esposa, amén.
una esposa sin arruga y sin mancha. ¿Es la iglesia de hoy una iglesia sin arruga y sin mancha? ¿Se asusta usted del estado de la iglesia? ¿Cómo lo hace el Señor entonces? Tiene que regenerar. Al regenerarnos, la regeneración es sencillamente una cosa: nos pone a nosotros en Cristo. Amén. E imparte la vida de Cristo en nosotros. Vea, cuando Dios nos salva, lo que hace es eso: pone la vida de Cristo en nosotros. El viernes discutíamos en nuestro grupo acerca de las cosas que a nosotros nos gusta repetir con loros. Oh, hermano, Dios sabe que yo soy así. No, Dios no sabe nada de eso. Dios puso la vida del Hijo en ti, tú no eres más así. Tú eres ahora una nueva creación. Cuando tú sigues diciendo, Dios sabe que soy así, ¿sabe lo que tú estás diciendo? Yo quiero permanecer en la vieja creación. No, Dios dijo, no, espérate, yo puse la vida de mi Hijo en ti. De hoy en adelante eres una nueva creación. Entonces pone la vida del Hijo en nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, de nuevo, le repetimos esto: regenerar no es suficiente. Él tiene que venir y, una vez que efectúa la regeneración, tiene que pasarnos por el proceso. ¿Cuál es el proceso? A ver, ¿usted lee ahí o no? Tiene que renovar. ¿Qué más? ¿Sabe qué es la palabra santificar? Apartarnos y apartarnos y apartarnos y apartarnos y apartarnos. ¿De qué? Del mundo. Y podemos profundizar en todo lo que el mundo significa. Pero el proceso de Dios empieza a renovarnos, tiene que santificarnos. Nosotros hemos entendido santificación como esto: voy a dejar de hacer este pecado, voy a dejar de hacer este pecado. En definitiva, nunca puedes dejarlo, porque tú no puedes dejar nada. Es el obrar internamente de Dios en ti. Entonces, hermano, Él tiene que santificarnos, tiene que apartarnos. Y demás, ¿qué más tiene que hacer? Entonces viene la transformación para conformarnos a nosotros a ser la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice que el proceso de Dios, ¿cuál es? Hacernos nosotros conforme a su Hijo. Amén. Que usted se parezca a su Hijo. ¿Entiende eso o me explico mal? Todo el proceso de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Su Hijo solo fue el grano de trigo, que cuando cayó a tierra se rompe y lleva muchos frutos, muchos hijos. Así que Dios tiene que conformarnos conforme a la imagen de su Hijo. La transformación esa, que nos parezcamos al Hijo, no es nada externo. A ver, si el Señor diera gracia para que pudiéramos explicar esto bien. La transformación es un proceso metabólico. ¿Qué quiere decir que es un proceso metabólico? ¿Qué le suena con esto de metabólico? Vicky, mire, hermana Yolanda quiere hablar con usted después. Hermana Yolanda, dásela la mano. Ahí está. ¿Qué es metabólico? ¿Qué le suena a eso de metabólico? Metabolismo. ¿Usted sabe lo que es metabolismo? Pues la gente dice, tengo el metabolismo bajo, lo tengo alto, lo tengo no sé qué. Pero el metabolismo no es más que un proceso químico en el interior de nosotros, mediante el cual los alimentos son diluidos, hay despedazados para nutrir el cuerpo. Más o menos, esas son mis palabras que no son de médico. Pero ese es el proceso metabólico. Dios hace algo maravilloso para transformarnos. Él se añade a nosotros. Si usted tiene acidez, ¿qué le manda el médico? Una pastilla por ahí, para que esa pastilla se añada ahí adentro a su digestión y calme la acidez. Dios, para regenerarnos, viene y se añade a nosotros. A ver, busque un pasaje por ahí. Colosenses 2:19. A ver ese pasaje. Colosenses 2:19. Para provocar un cambio metabólico. Un cambio que tiene sus orígenes en la química. Lo encontró en Colosenses 2:19. Dios se nos añade metabólicamente. Antes
había un elemento que a nosotros nos faltaba. ¿Cuál fue el elemento que le faltó a Adán en Génesis 2? Adán estaba en el huerto, disfrutaba de la presencia de Dios, ¿sí o no? Externa. Pero ¿cuál fue el elemento que a Adán le faltó? No, ya después tenía mujer y todo. Le faltó comer del árbol de la vida. Le faltó que la vida de Dios fuera puesta internamente en él. Ese es el desastre de la primera creación. Por eso el Señor no quiere la primera creación, tiene que hacer la segunda creación, la nueva creación. Entonces, cuando nosotros somos regenerados y Cristo viene a nuestras vidas, Cristo se nos imparte ahora a nosotros. Amén. Dios mismo, hermano, la vida divina nos es agregada. Por eso el que de verdad ha recibido a Cristo, aquel que es un hijo de Dios, no puede seguir siendo el mismo. No crea más cuento usted que está aquí sentado, ni le crea más cuento a otra gente. Si no hay cambios en usted, usted no es un hijo de Dios. Pastor, pero eso es exclusivista. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad. Si fue añadido la vida de Dios internamente en usted, algo tiene que pasar desde adentro hacia afuera con usted. ¿Sí o no? Estoy apretando mucho. Esa es la verdad bíblica, hermano. Puede ser que algunos se sientan incómodos, pero esa es la verdad bíblica. Algo fue agregado a nosotros. ¿Qué fue agregado? Dios mismo. Dios mismo viene y se agrega como vida. Como vida. El agregarse Dios como vida a nosotros para que podamos manifestar la vida. Amén. Ahora después viene el proceso de renovación. Porque la vida de Dios que está puesta en nosotros se encuentra encerrada. El proceso de renovación, ¿cuál es? Quitar todo eso. Quitar todo eso. Para que la vida de Dios, nosotros, a ver, la meta de Dios es derramarse en nosotros como vasos. ¿Me explico? Usted es un vaso. ¿Qué ya tiene un vaso? Contiene algo adentro. ¿Para qué fueron creados los vasos? ¿Para que los ponga de adorno? Usted puede poner un vaso de adorno, perdió el propósito. El vaso fue creado para echarle agua adentro y no moneditas. Usted puede echarle papel, en mi casa hay uno que está lleno de papeles, de basura, de lapicero. Pero el vaso no fue para eso. Fue para que contuviera el agua. Nosotros fuimos creados como vasos, somos regenerados como vasos. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos vasos de barro y hay en nosotros un tesoro. Amén. Ese tesoro fue añadido a nosotros. Entonces, hermanos, es importante eso. ¿Usted encontró Colosenses 2:19? ¿Sí lo encontró? ¿Qué dice ahí? Algunos de ustedes tienen la Biblia del oso. Los que tienen la Biblia de YouVersion deben tener la Biblia del oso. Búsquela en ese pasaje. 4:19. No, la suya no, hermano. La suya es del osito. La del oso está aquí. ¿La tienen ahí algunos? Sí. Ustedes no tienen aquí. Algunos de ustedes sí tienen la Biblia puesta en su teléfono. Sí, la Biblia del oso dice ahí. A ver, hermano, lee ahí Colosenses 2:19. No teniendo la cabeza en la cual todo. Si ustedes quieren ver cómo se escribía en español en el año 1570, lean esa versión. Es horrible el español, no se parece al de ahora. A ver, léalo, siervo. No, no es portugués, es español, adelante. La tiene en portugués, lo que dice. No, bueno, hermano, peor todavía. Peor. Colosenses 2:19, ¿lo encontró o no? ¿Sí lo encontró?
Ok, voy a leerlo yo, porque la voz de ella no se oye tampoco. Dice, y no teniendo a la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por sus ligaduras y coyunturas crece en aumento de Dios. Habla de un crecimiento extraño ahí. Habla de crecer por el aumento de Dios. La versión que usted tiene de Reina y Valera dice por el crecimiento que da Dios. No se ajusta bien al original. Ahí dice que nosotros, cuando nos ponemos en virtud de la cabeza, que es Cristo, empezamos a crecer con el crecimiento de Dios. A ver, ¿cuál es el crecimiento de Dios? Es Dios mismo que ha sido añadido a nosotros, y ahora Dios dentro de nosotros comienza a crecer. El elemento divino que ha sido agregado a usted comienza a crecer en el interior suyo. Esta renovación no viene por el sufrimiento. Esta renovación no viene por la palabra. Esta renovación no viene por el Espíritu. Esta renovación viene porque la vida divina de Dios ha sido agregada a nosotros. Y tiene que haber un aumento de la vida de Dios en nosotros. Y en la medida que el aumento de la vida de Dios venga en nosotros, nosotros vamos a empezar a ser renovados. Si usted pudiera medir el aumento de la vida de Dios en usted, ¿ha aumentado la vida de Dios en usted? Cuando usted habla más de la vida de habla Dios hoy más que antes. Cuando usted piensa más Dios que usted antes. ¿Ha habido aumento de la vida divina en usted? Tiene que haberlo, hermano. Parte de la renovación que Dios hará es cuando ese elemento divino que ha sido añadido a nosotros comienza ahora a aumentar en nosotros. Crecimiento de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Ahora, lógicamente, que al estar en contacto con Dios, Él se infunde como elemento divino en nuestro ser. Tal vez usted puede entender algo ahora. Él no aumenta si no tenemos contacto con Él. Tal vez usted pueda entender esto ahora. ¿Por qué el pastor fastidia cada semana hablándonos de nuestro tiempo de devoción con Dios? Hermano querido, si usted no tiene contacto y comunión con la vida de Dios que ha sido puesta en usted, difícil el aumento de Dios en usted. Necesitamos esa intimidad, independientemente de que usted disfruta esa intimidad las 24 horas, pero necesitamos ese tiempo íntimo, solo, separado. Necesitamos comunión para que ese aumento de Dios se haga realidad. Cuando tenemos comunión, se añade más y más de ese elemento divino en nosotros. Dios mismo se añade más y más y más en nosotros. Ahora la pregunta que le hago es esta. ¿Ha sido usted renovado con el elemento divino? Si usted le pregunta a la hermana Yadira, ella sabe hoy que tiene un año más que el año pasado. Indiscutiblemente hay un calendario ahí que la delata. A mí me lo dijo el teléfono, así que no puede esconderse. Pero la pregunta que le hago es esta. ¿Ha habido aumento del elemento divino en usted? ¿Está usted en medio de un proceso de renovación? ¿Lo aprecia usted? Hermano, es penoso pasar por un proceso de confrontamiento de la palabra, pasar por procesos de sufrimiento, pasar por procesos de ser expuesto a la vida divina y pasan los años y no hay aumento de Dios. Eso sí es penoso. Es penoso ver, hermano, desperdiciando los años. Dijo el salmista: enséñame a contar mis días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. ¿Sabe usted contar sus días? Hay algo importante. El salmista dijo: Dios, enséñame a contar mis días. ¿Ha pensado eso usted alguna vez? ¿Sabe usted contar sus días? Allí mismo él dice que para Dios un año, ¿cómo es? Un día como 1000 años, dijo allí. O 1000 años como un día. Qué bueno que aprendamos la matemática de Dios a contar nuestros días.
Necesitamos aprender a contar nuestros días y mirar esto desde la vista de la renovación. Desde la renovación que Dios está efectuando. Sería terrible que pasara el tiempo, padecimientos y nosotros permaneciéramos iguales. En la vieja creación pasamos nuestro juicio. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en la vieja creación aprendemos a decidir las cosas así. A ver, esto está bueno, está mal. Esto, ¿cómo se llama? Es correcto o incorrecto. ¿Sabe que en el reino no se hace así? ¿Sabe que Dios no considera las cosas así? Porque eso es seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que a Dios le importa es esto. ¿Está siendo usted renovado? ¿Hay aumento de la vida de mi hijo en ti? No, si eso está bien o está mal. Eso da igual, así lo mira la gente del mundo. No, si esto es correcto o incorrecto. Está la vida de Dios dictando ahora las cosas en tu vida. Es la vida de Dios la que está tomando decisiones en tu vida. Por eso Él usa el medio exterior para turbarnos. Muchas veces no entendemos, hermano, y lo explicamos la semana pasada, por qué las cosas a mi alrededor se han puesto tan difíciles. Bueno, Dios tiene que usar el medio exterior para turbarnos a nosotros, para que entonces tengamos entendimiento de nuestra naturaleza. Y entendamos, hermano, que si la vida de Dios ha sido puesta en nosotros, miren que se lo puse 3 veces. Si la vida de Dios ha sido puesta en nosotros tenemos que crecer con el crecimiento de Dios, amén. Dios tiene que ir aumentándose en nosotros todos los días, amén. Y eso tiene que verse. Eso tiene que verse. Tiene que verse como experiencia de vida. Tiene que verse, hermano amado, como experiencia de vida. Tiene que verse como vida. Usted no puede seguir diciendo, bueno, yo vivo así, pero Dios sabe. No. No, hermano. Si la vida divina ha sido puesta en nosotros y estamos creciendo con el crecimiento de Dios y el elemento divino está siendo aumentado en nosotros, eso tiene que verse como experiencia de vida. Tiene que verse como experiencia de vida. Necesitamos ser reemplazados por Dios. A ver, en la medida que Dios va siendo añadido, ¿sabe lo que va pasando con la vida natural tuya? Se va desapareciendo. Se va desapareciendo y nosotros vamos siendo reemplazados. Ese es el proceso. Ese es el proceso, amado hermano. El viejo hombre dice, debe ser reemplazado. Pero déjenme aclararle algo. No lo olviden. Porque el viejo hombre se manifestará en cualquier momento. Recuerda como dijo Pablo en Gálatas 2:20, usted lo sabe de memoria. ¿Ya lo digo yo? No, dice así. Vamos a empezar bien. Con Cristo estoy. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ve ahora. No, usted está haciendo una mezcla extraordinaria con 2 Corintios 5:17. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿quién estaba viviendo? Cristo. No, Él dice lo que yo vivo ahora. Él seguía viviendo sobre la tierra, ¿sí o no? Usted ha recibido el elemento de Dios. Usted ha recibido la vida divina. Con Cristo usted está juntamente crucificado. Usted dice, ya no vivo yo, pero el apóstol sin embargo dice, y lo que ahora vivo, no olvide el viejo hombre, en cualquier momento lo traiciona. Hay una vieja naturaleza que tiene que ir desapareciendo, pero se va a seguir manifestando. ¿Me puedo explicar? Lo que ahora vivo. Por eso él dice, lo que ahora vivo, lo que voy viviendo, ¿lo vivo dónde? En la fe del Hijo de Dios que se entregó. ¿Cómo se entregó y murió así mismo por mí? Entonces, hermano, tenemos que recordar esto. Nuestro Dios espera la oportunidad de añadirse en mí. A nosotros y en todos nosotros. Pastor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a ayunar? Sí, muchos piensan eso. No, hermano. Coopere con Dios. Dios es fabuloso. Él empieza a mover el entorno, Él empieza a manifestarse en tu interior. ¿Qué tienes que hacer tú? Cooperar. Cooperar, lo único que nosotros tenemos que hacer es cooperar y obedecerle, hermano. Él, hermano, acuérdese de eso, no tiene interés en reemplazar su vieja vida, en reparar su vieja vida. Su vieja vida no tiene reparo. Él lo único que va a hacer es añadirse y añadir más y más de la vida de Él en la suya. Porque Dios es el que nosotros produce. ¿Se acuerda de Filipenses 2:13?
¿Quién produce el querer como el hacer? Emilio. Algunos de nosotros hemos sido enseñados mucho tiempo a nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros vamos a... ¿Quién produce en nuestro interior el querer como el hacer? Es Él con su buena voluntad. Es Él para que su buena voluntad sea llevada a cabo. Si Dios no produce el querer como el hacer, la voluntad perfecta de Dios no se lleva a cabo. Él nos conoce. Entonces Dios, hermano, Dios está operando desde nuestro interior. Mire, la palabra produce en griego significa que Dios energiza o llena de energía. Es Dios que ha sido derramado en nosotros quien produce, quien provoca una fuerza interior para que ese cambio pueda ser llevado a cabo, para que esa transformación sea a cabo. El elemento divino es muy activo, produce, energiza, Él obra y lo hace de una manera linda. Me gusta esta palabra que está de moda, orgánicamente. También usted va y paga una lechuga orgánica, se deja robar el dinero. Pero Dios lo que hace es que viene y de una manera orgánica produce en nosotros. ¿Sabe de qué es de una manera orgánica? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Naturalista. Usted no tiene que empujarlo. Si la vida de Dios está en usted y usted empieza a cooperar, Él indica, tú obedeces. Él pide, tú entregas. Él dice por aquí, tú vas por allí. Entonces esa vida orgánicamente, de manera natural, de la misma manera que el pecado sale de ti de manera natural. Ninguno de nosotros hace esfuerzo para pecar, ¿verdad que no? Cuando se va dando cuenta, ¡ay, yo pequé! Pero de esa misma manera la vida divina ahora orgánicamente empieza a manifestarse de nosotros. Ese, hermano, es el proceso. Ve la razón por la cual tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Oh, pastor, ¿cómo yo aprendo a morir a mí mismo? Le voy a animar a algo. Primero, ¿cómo morimos a nosotros mismos? Tal vez alguno de ustedes tiene una idea. Por favor, vaya a su grupo esta semana y compártala. Esa va a ser la única cosa que vamos a hacer en el grupo esta semana. Bueno, dos preguntitas más. Pero esa va a ser la base. ¿Cómo morir a nosotros mismos? También usted puede compartir su experiencia. Espero que sea basada en la Escritura. ¿Cómo morir a nosotros mismos? Hablamos de un suicidio asistido. Aleluya. ¿Cómo morir a nosotros mismos diariamente? ¿Cómo morir a nosotros mismos? Así que por favor, esta muerte es el proceso de renovación, pero también la muerte es el proceso de resurrección. ¿Qué es la resurrección? Algo que sale de la muerte. Si no hay un muerto, no habrá nunca un resucitado. Entonces la muerte es el proceso de renovación. De la muerte sale también la resurrección. Jesús no solamente contiene la muerte cuando fue depositado en tu vida, sino que Jesús también contiene la resurrección. En la resurrección de Cristo, nosotros fuimos puestos. En la ascensión de Cristo, nosotros fuimos puestos. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, ustedes que han resucitado, mucha iglesia de Cristo está esperando la resurrección. ¿No se da cuenta que usted ya resucitó? Usted es una nueva criatura, pero tiene que pasar todos los días por la muerte para que todos los días se manifieste en nosotros esa vida resucitada. Entonces, hermano, la intención de Dios es hacernos nuevos y el proceso toma tiempo. Y termino con esto. Primero, requiere contacto con Él. Acérquete al Señor. Pasa tiempo con el Señor. Aparta tiempo de este mundanal ruido para estar con el Señor. Aparta tiempo para que esa vida se imparta y lo pueda respirar y te pueda sentar con Él y se llena, mi Señor, lléname ahora, aquí estoy. Yo mismo he hecho mi vida a un lado, Señor. Esta vida mía inaguantable, confieso mi pecado, rechazo esa vida natural para que ahora tú tomes la mía. El rechazar tu vida natural es la muerte, es el negarte a ti mismo. Vaya y hágalo ahí. Y la muerte produce entonces la resurrección. Recuerden eso siempre. Y en resurrección, la vida divina en nosotros ejercerá su capacidad renovadora. El Cristo que ha sido añadido a nosotros, la vida divina que ha sido añadida a nosotros, tiene una tremenda capacidad renovadora. Es la única que puede renovarnos. Hermano amado, tal vez usted ha luchado contra el pecado.
Usted lleva años padeciendo de un pecado. Usted lleva años odiando su naturaleza pecaminosa. Le voy a decir algo. Solamente la vida de Dios que ha sido depositada en usted lo librará. Solamente la capacidad renovadora de la vida divina que ha sido añadida en nosotros. El proceso de renovación lleva tiempo, pero debe ser continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana usted tiene que ser un creyente más renovado que hoy. Y que el próximo domingo cuando usted venga, o el jueves cuando vaya a su grupo, o el miércoles cuando vaya, o el martes cuando vaya, haya en tu vida más de Cristo. Y usted haya crecido en el ensanchamiento de Cristo, y usted haya comido maná, y usted haya comido al cordero, y usted haya tomado el agua de vida, y ahora más de ese Cristo ha sido ensanchado en usted. Es la razón por la que el Señor decía ahí en Juan 6, cómanme a mí, tómense mi sangre, yo soy el agua de vida. Cuando yo me derramo en el interior de ustedes, del interior de ustedes correrán ahora ríos de agua viva. Tiene que ser esa vida de Dios añadida y añadida y añadida. No podemos seguir dejando. Mire, hermano, les voy a dar una no quería decirlo, pero se lo voy a decir. El cristiano no puede seguir operando como el mundo, en todos los sentidos. La gente que tiene la vida de Dios añadida tiene que rechazar este mundo. Tiene que rechazar el viejo hábito de este mundo. Tiene que rechazar las cosas por las que el mundo siempre nos quiere llevar. Usted tiene que darse cuenta de eso. Cuando usted está operando su vida, cuando está operando como padre, cuando está operando como esposa o esposo, cuando está operando como hijo, según los requerimientos de este mundo. Sus metas son de la vida de Dios. Todo eso necesita ser confrontado en nosotros. Necesitamos ser hechos la nueva creación. Necesitamos que ese proceso sea en nosotros. ¿Por qué? Porque en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, no habrá vejez. Ay, pastor, entonces tú no entras. Hermano querido, el elemento de Dios en nosotros hace algo maravilloso. Nos devuelve la juventud. ¿Por qué? Porque nos hace nuevos. Nos hace nuevos. Se acabaron las arrugas. El único tratamiento antiarruga 100% efectivo. La nueva creación. Se acabó. En la nueva creación, en la nueva Jerusalén, no habrá nada de la vieja creación. No habrá nada de la vieja creación. Hermano amado, y sí marcharemos y seremos levantados antes de la gran tribulación. No habrá nada de la vieja creación, hermano. Pero Dios está renovándonos hoy. Dios está renovándonos hoy. Yo no sé cómo Dios está tratando con usted. Pero quiero pedirle que usted cierre sus ojitos y vamos a tener 30 segundos. ¿Estás seguro, hermano amado? Has experimentado ese proceso de renovación. No te sientas incómodo, no te levantes. Pero dale una oportunidad al Espíritu Santo. El elemento de Dios está creciendo en ti. La vida de Dios ha crecido en tu interior. Puedes hoy tú decir, sí, yo he experimentado esa vida de Dios derramándose. La veo todos los días. Estoy siendo ensanchado. Hoy peso más. No, perdón, esa vida de Dios ni pesa. Si usted pesa más es arroz y frijoles. La vida de Dios está creciendo allí. Tal vez Dios te está diciendo, mira, estoy ansioso, con ganas de sobreabundar. Pero tú has puesto, tú no quieres cooperar, tú no quieres rendir, tú no quieres negar, tú quieres seguir en el viejo hábito, tú sigues agarrado a tus cosas buenas que yo quiero arrancar. Ora ahí, hermano, donde estás ahí. Dile, Señor, en serio, yo quiero más de ti dentro de mí. Yo quiero ser renovado por el crecimiento de Dios en mi interior. Yo quiero, Señor,
ese elemento divino tanto creciendo en mí, que cuando yo entre en contacto con la gente, ya yo no hable más de mis opiniones, ya no hablo más de mi sabiduría, todo eso se fue. Y ahora es Cristo, ahora es Dios revelándose libremente de mí. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, de mis hermanos. Señor, ayúdanos a poner atención al hombre interior. Ayúdanos a quitar la vista de las cosas externas, Señor. Ayúdanos a entender esa necesidad de renovación. Y el obrar tuyo, Señor. El obrar tuyo hoy, para sentarte en nuestros corazones como el Rey verdadero, el único gobernante. Señor, por favor, queremos hacer de nosotros la oración tuya, Señor, la oración que nos enseñaste, que el reino tuyo sea establecido en cada uno de nuestros corazones, de la misma manera que el reino tuyo es establecido en los cielos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.